Muy buen día a todos. Mi nombre es Christopher Abba Mosquera. Soy estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Ainún. El día de hoy, bajo la tutoría del doctor Félix Canencia, vamos a hacer una exposición acerca del tema síndrome antifosfolípido y embarazo. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es el síndrome antifosfolípidos? Bueno, el síndrome antifosfolípidos, también llamado a veces síndrome de Hodge, es un cuadro autoinmune de hipercoagulabilidad causado por anticuerpos dirigidos contra las proteínas de unión a los fosfolípidos de las membranas celulares. Este cuadro se caracteriza por una mayor susceptibilidad a la formación de coágulos intravasculares, tanto en arterias como venas, y también por complicaciones obstétricas como lo serían los abortos espontáneos, la muerte fetal, los partos pretérminos o la preeclampsia severa. Continuamos. La epidemiología, se observa anticuerpos anticardiolipinas en el 10% de los individuos sanos. Se considera que el 5 al 20% de las mujeres con abortos recurrentes presentan anticuerpos antifosfolípidos. La preeclampsia grave que aparece antes de la semana 34 se ha relacionado con el síndrome de antifosfolípidos. Un 11 al 17% son positivas para anticuerpos antifosfolípidos. La restricción del crecimiento intrauterino del 30% de las pacientes con un síndrome antifosfolípido establecido antes del embarazo. Esto es una patología muy común. Suele confundirse con lupus eritematoso sistémico, pero la realidad es que estas pueden suceder al mismo tiempo en las pacientes, por lo tanto hay que tener bastante eh, perspicacia al momento de abordar una paciente. Continuamos. Muy bien, con la etiología tenemos que esta formación de los anticuerpos antifosfolípidos se pueden desencadenar por varios procesos. Entre ellos tenemos los agentes infecciosos, que serían los principales desencadenantes de la formación de estos anticuerpos, ya que las similitudes en las estructuras de las bacterias o los virus pueden inducir al sistema inmune a producir anticuerpos que ataquen los tejidos propios. Esto se le denomina reacción cruzada, debido a que nuestros tejidos propios tienen una estructura similar. Como también tenemos que algunos medicamentos, como, como los vistos aquí, propromacina, procainamida, pueden inducir también la formación de estos anticuerpos. Continuamos. ¿Qué es un fosfolípido? Bueno, los fosfolípidos son moléculas con características anfipáticas que están constituidos por un esqueleto de glicerol, dos ácidos grasos y un enlace fosfodiéster que se une a estos compuestos nitrogenados como la colina, etanolamina o la serina. La mayor concentración de estos fosfolípidos está en las membranas de la célula debido a que su estructura contiene una porción hidrofílica que se encuentra hacia el exterior y una hidrofóbica que se localiza en la parte interna de la célula. Y esto es lo que le da el soporte estructural y funcional a la membrana celular. En proporción, los fosfolípidos van a corresponder a un 40% de la membrana celular y su función es la regulación metabólica
de la membrana. Continuamos. Ahora, los fosfolípidos y los anticuerpos antifosfolípidos. Estos anticuerpos van a reconocer específicamente a estos fosfolípidos, pero también están dirigidos contra otras proteínas plasmáticas que tienen afinidad por estos fosfolípidos. Entonces, hay una amplia gama de antígenos identificados. Estos anticuerpos pueden ser detectados por ELISA y se ha dado especial relevancia a algunos con los que están dirigidos contra las proteínas beta-2-glicoproteína 1, la cardiolipina o la cardiolipina, que son pues de gran importancia en la patogénesis de esta patología. La beta-2-glicoproteína 1 es una apolipoproteína capaz de unirse a los fosfolípidos, como la cardiolipina. Una vez que se une, se induce un cambio en esta proteína, lo que va a producir la expresión de un epítope que va a ser reconocido por el anticuerpo, convirtiéndose entonces en uno de los principales cofactores asociados a este síndrome. Y la cardiolipina ya es un fosfolípido presente en la membrana bacteriana, también en la membrana mitocondrial y en bajas cantidades como una proteína plasmática. Este tiene un rol en la oxidación de la cadena respiratoria y en los procesos apoptóticos celulares. Entonces, estos anticuerpos fueron los primeros anticuerpos antifosfolípidos descritos. En el síndrome antifosfolípido se ha identificado que los complejos de anticuerpos anticardiolipina se asocian fuertemente con la aparición de manifestaciones clínicas, a pesar de que se pueden encontrar estos anticuerpos y no haber manifestaciones clínicas. Entonces, a continuación le voy a dar la palabra a mi compañera María Paula Cano para que continúe la presentación. Ok, muchas gracias. Pasa, por favor. Entonces, anticoagulantes lúpicos. Esto por convención se define como cualquier molécula capaz de prolongar los tiempos de coagulación basados en fosfolípidos. El anticoagulante lúpico es considerado como un conjunto de anticuerpos antifosfolipídicos de isotipo IgG o IgM que bloquean los fosfolípidos aniónicos e impiden la formación del complejo protombinasa, que va a evitar la formación de la trombina y produciendo el alargamiento de los tiempos de coagulación in vitro, mientras que el in vivo se asocia con una acción más prolongada. Aunque hay algunas controversias acerca de las pruebas para evaluar el anticoagulante lúpico, actualmente se usa el tiempo parcial de tromboplastina activada, el tiempo del veneno de víbora de Russell y raramente el tiempo de protombina. La prueba de anticoagulante lúpico es el predictor más fuerte de eventos adversos relacionados con el embarazo. Es más específico pero menos sensible que los anticuerpos anticardiolipinas para predecir la trombosis. Se observa una prueba positiva de anticoagulantes lúpicos en el 20% de los pacientes con anticuerpos anticardiolipinas y se observa anticuerpos anticardiolipinas en el 80% de los pacientes con una prueba positiva de anticoagulantes lúpicos. Una prueba de sífilis con falso positivo no cumple los criterios para un diagnóstico del síndrome antifosfolipídico, pero siempre debe ser verificada en pacientes con eventos trombóticos o venosos. O adversos, que se encuentran relacionados con los embarazos previos y la presencia de un anticoagulante lúpico nos indica la presencia de un inhibidor de la coagulación de las reacciones de la coagulasa dependientes de los fosfolípidos. Y esta no va a reaccionar directamente con los factores de coagulación y no se asocia con complicaciones hemorrágicas. En esta prueba de 4 pasos vamos a tener una que donde es la prueba de detención de coagulación dependiente de los fosfolípidos prolongados. 2, la incapacidad para corregir la prueba de detención prolongada a pesar de mezclar el plasma del paciente con el plasma normal pobre en plaquetas y esto nos indica la presencia de un inhibidor.
Y 3, la corrección o la mejora de las pruebas de la detención prolongada tras la adición del exceso de fosfolípidos. Esto indica la dependencia de los fosfolípidos. Y la cuarta es la exclusión de otros inhibidores. Siguiente, por favor. Aquí en los mecanismos de trombosis se saben que varios mecanismos por los cuales estos anticuerpos pueden llevar a la trombosis, incluyendo la activación de la actividad procoagulante en los monocitos, la interrupción del escudo antitrombótico, la activación del complemento y la inhibición de la fibronilosis. A continuación, pasa por favor. En los eventos trombóticos, el síndrome antifosfolipídico puede causar trombosis arterial o venosa, que involucre cualquier sistema orgánico. Los eventos trombóticos relacionados con el síndrome antifosfolipídico pueden ocurrir sin un riesgo previo de trombosis, pueden ser recurrentes y puede verse afectados vasos inusuales para los eventos trombóticos, para otras causas, como la trombosis de las extremidades superiores, el síndrome de Buckshire, la trombosis del seno sagital. También la trombosis venosa, que involucra las venas profundas de las extremidades inferiores, que es la afección venosa más común y puede producir una embolia pulmonar que resalta la hipertensión pulmonar. Cualquier otro sitio puede estar involucrado en la trombosis venosa, incluidas las venas pélvicas, la mesentérica, la hepática, la portal, la axilar, la ocular, la sagital y la cava inferior. Y en la trombosis arterial puede involucrar las arterias de cualquier tamaño, desde la aorta hasta los capilares pequeños. La manifestación arterial más frecuente del sistema antifosfolipídicos son los eventos isquémicos transitorios o el ictus isquémico o la aparición del ictus isquémico en pacientes jóvenes sin otros factores de riesgo de aterosclerosis. Debe sospecharse de un síndrome antifosfolipídico. Otros sitios de trombosis pueden incluir las arterias retinianas, las braquiales, las coronarias, las mesentéricas y las periféricas. Y la aparición de la trombosis arterial tiene un valor de pronóstico, un valor alto, un valor más de mal pronóstico, dado el alto riesgo de recurrencia en estos casos. Siguiente, por favor. Y en la fisiopatología, esta se va a dividir en dos etapas. Un primer golpe en donde se comienzan a desarrollar anticuerpos desde un evento como infecciones virales por citomegalovirus, por un virus del Epstein-Barr, parvovirus B19, que producen un mimetismo molecular. Es decir, que se van a crear anticuerpos contra los fosfolípidos del virus, pero al ser tan parecidos a los nuestros, hay una reacción inmunológica cruzada que se hace que los anticuerpos creados contra las moléculas del virus ataquen también a esas moléculas que se relacionan con los medicamentos o la malignidad. También tenemos que los anticuerpos que se van a desarrollar en este primer golpe son los anticuerpos antifosfolipídicos, los anti-beta-2-glucoproteína 1 y los anticoagulantes lúpicos. Estos quedan circulando en la sangre, como podemos ver en la imagen, quedan circulando en la sangre, pero no se producen alteraciones trombóticas ni clínicas. Y el segundo golpe es el momento donde comienza a haber la activación de la cascada de la coagulación debido a un evento traumático desencadenante que estimulan los eventos trombóticos. Esto comienza cuando la unión del fosfatidil serina con la beta-2-glicoproteína 1. Siguiente, por favor. Y en el desarrollo anormal placentario, las complicaciones en el embarazo van a ser producidas por varios sucesos que interfieren en el desarrollo normal de la placenta. Existen tres mecanismos que pueden explicar este fallo. El primero es debido a la beta-2-glicoproteína 1, que se expresa en las células trofoblásticas y en las células de la decidua. Aquí se pueden unirse entonces los anticuerpos, van a inhibir la migración y la proliferación trofoblástica y la transformación de las arterias espirales. Segundo, existe la inflamación local debido a una producción de citoquinas proinflamatorias por la interacción de los anticuerpos con los receptores de tipo TOL o también llamados TLR4. Y el tercero es la activación del complemento que estimula la predicción de especies reactivas en oxígeno y la liberación del factor de necrosis tumoral y factores de
antiangiónicos, como el crecimiento vascular soluble y el factor tisular. A continuación sigue mi compañera Glesio Osorio. Entonces, siguiendo con las manifestaciones clínicas, encontramos que las más frecuentes que encontramos en el síndrome antifosfolípido es el accidente cerebrovascular, la embolia pulmonar, la morbilidad en el embarazo, el líquido reticularis, la trombocitopenia y la trombosis venosa profunda. Podemos encontrar otras manifestaciones que son pues un poco menos frecuentes, como es la trombosis de las arterias adrenales y la trombosis de las venas de la retina. El lívido reticularis es una manifestación cutánea, es como la más común de las manifestaciones cutáneas. Sin embargo, pues puede verse en la población sana y en otros trastornos como es enfermedad del tejido conjuntivo, la vasculitis, la sepsis, entre otras cosas. También se han descrito otras alteraciones cutáneas como es ulceraciones en la piel, especialmente en las extremidades inferiores, que van pues desde pequeñas úlceras hasta úlceras grandes que se asemejan a un pioderma gangrenoso. Dentro de las complicaciones tenemos lo que es la trombosis arterial, la trombosis venosa, la trombocitopenia autoinmune. Dentro de las complicaciones obstétricas tenemos lo que es la pérdida fetal, el RCIU, el parto pretérmino y la insuficiencia placentaria. La pérdida del embarazo en pacientes con síndrome antifosfolípido es común, especialmente en el segundo y el tercer trimestre. Aquí tenemos algunos factores de riesgo que predisponen a tromboembolismo venoso en el embarazo. Tenemos las comorbilidades preexistentes como comorbilidades médicas, edad mayor a 35 años, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos, paridad mayor a 3, tabaquismo, venas varicosas gruesas y paraplegia. Y ya dentro del embarazo encontramos ciertos factores como es la gestación múltiple, la preeclampsia, la cesárea, la hemorragia postparto, la cirugía de embarazo y puerperio, deshidratación, síndrome de hiperestimulación ovárica, la infección sistémica, infección de herida postparto y reposo prolongado. A continuación, continuará pues con los criterios mi compañero Jesús Herrera. Bueno, ahora bien, en cuanto a los criterios que vamos a tener en cuenta en estas pacientes, primeramente encontramos los criterios que están, primeramente los criterios de Sapporo, que pues, son criterios diagnósticos como tal que se utilizan para identificar el síndrome antifosfolípido, siendo que pues tienen en cuenta como si con este caso pues a estos, en este caso sería un criterio, en este caso, digamos, una clasificación japonesa, las cuales pues se publicaron, se tienen que entender ciertos años, desde el 79, y pues como tal los criterios se tienen en cuenta ciertos episodios que se presentó a la paciente trombosis, ya sea una trombosis tipo arterial o tipo venosa, o pues de pequeño como tal, de cualquier tejido. Siendo que pues también van a estar asociados, pues si se tiene en cuenta como tal, que el paciente presenta una morbilidad como tal que se puede asociar al embarazo, cuando pues se presentan uno o más muertes inexplicables como tal de un feto que se encontraba en este, pues morfológicamente pues de tipo normal en la semana 10 de gestación. O cuando, por ejemplo, si se presenta u otro nacimiento, un nacimiento como tal de forma prematura, en el caso de un neonato normal de la segunda semana 34, perdón, debido, digamos, a una preeclampsia o una insuficiencia, en este caso placentaria. O pues, si se presentan 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de la semana 10, sin que haya como tal una anormalidad anatómica, ya sea en este caso de tipo hormonal o materna, o una alteración en este caso a nivel cromosómico. Entonces, esto a nivel clínico. Y a nivel de laboratorio, pues vamos a encontrar que, por ejemplo, si el anticoagulante lúpico se encuentra en 2 o más ocasiones, en este caso, pues 7 se encuentra aumentado como tal,
o si en este caso, pues el anticuerpo presenta como tal en el plasma, presenta en este caso en dos o más ocasiones separadas, digamos, se encuentran, digamos, bueno, está a nivel de las 12 semanas, y se detecta como tal acorde a la guía como tal de la Sociedad de Hematotrombosis Hemostásicas, pues se encuentra en este caso, pues, alterado. En dos o más ocasiones, pues podemos hacer en este caso, pues, de lupus. Los anticuerpos en este caso, pues, antiocardioadipinas, tipo IgG o IgM en dos o más ocasiones, siendo que pues estos se tienen en cuenta pues los títulos, los modelos, y tienen en cuenta pues que sea en este caso pues digamos de mayor a 40 digamos mililitros, o en este caso que sea mayor a 399 en dos o más ocasiones separadas al menos por 12 semanas y pues medidos por mediante la ELISA. Y los anticuerpos asociados en este caso a los anti-beta 2 glicoproteína en dos o más ocasiones, pues esto ya tenemos presente, pues cuando se tiene en cuenta lo que viene siendo la IgG o la IgM, pues ya en este caso sería en el suero o en el plasma, pues y que los títulos deben estar pues mayor al 199%, que se tiene en cuenta en dos más ocasiones separadas al menos por 12 semanas y pues mediante en este caso pues tener en cuenta el LISA. Entonces, estos laboratorios se deben medir al menos 2 veces separadas el intervalo de 2 semanas cada uno, ya que en un evento trombólico agudo pueden ser positivos de una forma transitoria, que pues, estos pueden ser positivos que se forman en este caso de una forma transitoria y no. Siendo que para hablar como tal del diagnóstico de un síndrome antifosfolípido, se deben tener al menos uno de cada uno, es decir, un criterio clínico en criterio laboratorio para poder decir o poder en este caso confirmar que el diagnóstico de grupos en este caso pues es como tal evidente. Siguiente, porfa. Bueno, en cuanto al algoritmo que presentamos en esta gráfica, vamos a encontrar pues, que este algoritmo como tal pues tiene presente digamos, que se le da presencia como tal de un criterio clínico, es decir, pues trombosis vascular o una, digamos, una embolia obstétrica, pues si hay presencia como tal de estos dos, pues posteriormente se van a solicitar los laboratorios. Siendo que, por ejemplo, en este caso, pues en el activante lúpico, si se puede ver como tal o se evalúa que en este caso por el tiempo de protrombina, o digamos un ensayo de aveno de la víbora, en este caso de Russell, se utiliza más que todo, pues, de ambos, se utiliza más como tal, pues lo que viene siendo el PEPT, ya que desde el ensayo como tal, pues de Russell, pues hacer uso como tal de ciertos riesgos biológicos, perdón, que a veces resultan difíciles de analizar o estandarizar en cuanto a ciertos principios, siendo que pues, si encontramos una TTP normal, el resultado como tal anticoagulante lúpico va a ser negativo, pero si ésta se encuentra en caso alargado, entonces se va a corregir con un plasma que tenga en este caso distintos factores de coagulación. Si se corrige el resultado y este es normal y tomamos como tal, pues encontramos como tal, pues este resultado lo que va posteriormente es que se va a tratar este déficit, pues con, digamos, con citofactores, y que si no se corrige entonces, pues lo que hay que hacer es un inhibidor, en este caso circulante. Los anticuerpos anticardiolipinas se reportan en este caso como resultados negativos, o resultados positivos bajos, o positivos moderados, o positivos altos, siendo que en caso de ser negativo o negativos bajos, el resultado en este caso pues, es definitivamente negativo. Pero si es positivo de moderado a alto, pues se repite 2 horas después, y si es el mismo, pues el resultado se va a correlacionar en este caso con los criterios. En caso de que los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína, pues estos se reportan pues positivos o negativos, y como está dependiendo pues ya de cómo después que se presente, ya que pues si resultan positivos, pues lo que vamos a hacer es repetir 12 semanas después como tal, pues esta prueba, y si resultan positivos, moderados o altos, pues ya pues le hacemos que se trata de un síndrome antifosfolípido, siendo que pues si tiene un canto de criterio clínico y criterio laboratorio. Pero si esto ya resulta negativo, pues ya descartamos como tal la enfermedad, ya que si, digamos que si repetimos otra vez la prueba y resultan otra vez pues negativo, descartamos efectivamente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que vamos a ver en esta gráfica, digamos, un esquema de qué pasa en este caso en la prueba del anticoagulante lúpico, siendo que pues lo que va a pasar es que primeramente es que el factor 10 se va a activar en este caso directamente por el medio de víbora de Russell, lo que va a activar en este caso la protrombina a trombina de forma en este caso dependiente de fosfolípidos, el calcio y también lo que viene en este caso el factor 5 activado. Posteriormente, lo que va a suceder es que la trombina se va a convertir aún más en fibrina
lo cual en este caso pues puede detectar de forma mecánica u óptica. Siendo que pues ya asociado a lo que sería pues la PTT y el factor 12, en este caso pues ya se encuentra activado, pues en el caso por un activador de contacto que va a iniciar la secuencia como tal de activación del factor tanto 11, 9 y 10, la protrombina y pues la conversión de fibrinógeno en fibrina, lo cual pues tanto la activación de los factores 9 como 10 van a depender de los fosfolípidos, pero los anticuerpos antifosfolípidos presentes como en la muestra de plasma de este paciente van a competir o van a tener en cuenta, digamos, ciertos factores de coagulación, ya que pues esto se tiene en cuenta a través de la unión con cofactores unidos a estos fosfolípidos, ya sea en este caso la glucotina beta 2, lo que posteriormente pues, va a resultar o va a dar resultado como tal en el tiempo de la coagulación prolongado. Bueno, aquí pues lo que tenemos es, digamos, la tabla de valores de referencia para anticuerpos antifosfolípidos, se tienen en cuenta por los diferentes, digamos, lo que siempre se usan, pues teniendo en cuenta en este caso anticuerpos también anticuerpos como tal los lúpicos, también tenemos estos que son los anticuerpos anticardiolipina, teniendo en cuenta pues haciendo resultados, ya que pueden ser resultados negativos, resultados positivos bajos, positivos moderados, positivos altos. Un resultado efectivamente negativo es cuando son IgG e IgM menos de 20 unidades por mililitro, unidades en este caso por mililitro, pero si ya estamos en resultados positivos bajos, sería una IgM entre 29 y 39.9 en este caso unidades. Si se presentan en este caso niveles entre 40 y 79.9 unidades, en este caso por mililitro, decimos que el resultado en este caso sería positivo moderado, pero si encontramos en este caso un IgM mayor de 80 unidades por mililitro, pues ya hablamos de que el paciente pues, tiene un resultado bastante alto, positivo alto, de que tenga en este caso pues, el lupus. Los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína tienen en cuenta entonces resultados negativos y resultados positivos. Los negativos, pues tanto que la IgG o la IgM sea menos en este caso de 20 unidades por mililitro o menor de 129. Pero si esto resulta mayor a 20 de unidades por mililitro o menor del 129, pues llevamos a hablar en este caso que el paciente efectivamente está presentando lupus. Bueno, en cuanto a la visita preconcepcional, vamos a tener en cuenta pues que en las pacientes como tal que presentan síndrome de tifosfolípidos, va a ser obligatorio que hagas una valoración de la concepción, una tenga sobre la preconcepción, por el especialista en que tenga enfermedades autoinmunes, siendo que esto va a permitir estimar cómo es ese riesgo, tanto materno como fetal, y así determinar pues qué seguridad hay al utilizar los fármacos e informar en este caso sobre los posibles riesgos y también las complicaciones que pueden presentarse, ya que pues es importante, ya que se puede requerir en ciertos casos un tratamiento, se puede requerir en cada caso pues, el tratamiento ditrombótico, el cual pues se debe realizar o se tiene en cuenta pues una visita educativa o en este caso cierta información a nivel de la hemostasia. Entonces, a nivel clínico, la valoración clínica es en primer lugar, se valora el daño orgánico ocasionado en este caso por la propia enfermedad, ya que pues esto va a empeorar como del pronóstico de la gestación en estas pacientes y pues algunos factores digamos, que se pueden considerar como de alto riesgo o que pueden llevar posiblemente pues, a malos resultados estéticos pueden ser en este caso pacientes que pueden estar cursando con un LES o que están asociados como tal, pues este LES con, digamos, con el síndrome antifosfolípido, pues ya siendo en este caso, pues un síndrome antifosfolípido bastante, digamos, pues bastante severo. Siendo que, pues, este daño, digamos, siendo que, pues, este daño orgánico irreversible va a estar asociado a insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca o también puede estar asociarse o presentarse un accidente cerebrovascular o una hipertensión pulmonar. Y a nivel de laboratorio, pues tenemos que existe una serie de parámetros, ya sea, digamos, a nivel analítico, que constan, digamos, de una forma obligatoria, en este caso, pues una valoración, es decir, esta evaluación preconcepcional, ya que debe tener en cuenta, pues, ciertas, digamos, ciertas características, ¿cuáles? Siendo que primeramente tiene en cuenta una analítica general, sino que tiene en cuenta un hemograma completo, los reactantes de fase aguda, en este caso, CBC y el PCR, y una bioquímica, en este caso, pues ya es una glucosa, creatinina, efecto angular, boom, ácido úrico, colesterol, los triglicéridos, el perfil hepático, entre otros, y pues también se tiene en cuenta lo que dicen en este caso la hemostasia, es decir, el tiempo de protrombina, tiempo de la cefalina y pues si tengo en cuenta el fibrinógeno. Ya a nivel en este caso, pues ya a nivel urinario, en la de orina, vamos a tener en cuenta pues un perfil básico, sería en este caso hematíes, leucocitos y cilindros, y pues el coeficiente que llamamos en este caso proteína creatinina en orina, en este caso que sea en este caso reciente, en el caso de que la paciente como tal presente un antecedente de que presente una microangiopatía,
que está asociada en este caso a trombos a nivel renal, considerando como tal la determinación de la proteinuria, en este caso en orina en 24 horas. A nivel de un perfil inmunológico, lo que tenemos presente en esta paciente es que se debe valorar como tal el perfil, en este caso, pues de los de riesgo como tal, pues de los anticuerpos antifosfolípidos, ya que se tiene en cuenta en este caso que la presencia de anticoagulante lúpico o la triple posibilidad de los anticoagulantes antifosfolípidos se relacionan con un peor resultado en este caso estético de las pacientes. Y pues, ya en cuanto a la valoración de tratamiento, en este caso preconcepcional, tenemos en cuenta que los anticoagulantes orales, en este caso, pues, lo que viene siendo la antivitamina K, pues, estos van a atravesar la placenta y pueden alcanzar concentraciones en plasma, tanto fetal, similares a ciertas concentraciones maternas, siendo que su uso durante el embarazo se asocia en este caso con abortos. Al igual que, pues, con hemorragia fetal, muerte fetal y, pues, ciertos efectos, en este caso, teratogénicos, como en este caso una embriopatía ectomarínica, principalmente entre las semanas 6 y 13 de gestación, siendo que un paciente, en este caso, una paciente, que presente un síndrome antifosfolípidos en tratamiento con anticoagulación oral, que manifieste como tal un deseo gestacional, son recomendables ciertos controles periódicos y también una vez confirmado como tal el embarazo, se procede a la suspensión como tal pues, de esta antivitamina K. Siempre se realiza antes de la semana 6 de gestación y se sustituyen por, digamos, por heparina de bajo peso molecular o también por dosis de anticoagulantes. Bueno, continuando con la exposición, mi compañera Laura Paternini. Buenos días, entonces continuando, aquí hay que tener en cuenta indicaciones para hacer estudios en embarazadas. Y es que debemos hacer la sospecha de síndrome de antifosfolípidos en aquellas pacientes que sean abortadoras recurrentes, generalmente que presenten de 3 o más abortos donde se hayan descartado causas hormonales, anatómicas o cromosómicas, ya sea tanto maternas como paternas. Se debe tener en cuenta los fetos muertos sin causa aparente, que se den abortos espontáneos o que se dé la muerte fetal antes de las 10 semanas, donde quizás se haya evidenciado que sea un feto anatómico normalmente que se haya diagnosticado o evidenciado en ecografía o en un examen directo al feto. Que se presenten entonces partos pretérminos asociados a preeclampsias severas antes de las 34 semanas o que se presenten infartos placentarios asociados a insuficiencia placentaria. Entonces, también antecedentes de embarazos donde se haya presentado en sus fetos retardos en el crecimiento intrauterino, fenómenos trombóticos, que generalmente están asociados a trombosis venosa o accidentes cerebrovasculares. Como ya lo mencioné, lo relacionado con la placenta, que son de alto riesgo y relacionados en los criterios para hacer indicaciones de estudios en embarazadas para diagnóstico de porque los partos pretérminos por lo general están asociados en estas patologías a las preeclampsias y a las insuficiencias placentarias. Adelante. Bueno, además de esto, las indicaciones de estudios para síndrome antifosfolípidos en mujeres de edad fértil. Entonces aquí hay que tener en cuenta tanto algunos criterios mayores y menores. Entonces hay que tener en cuenta los antecedentes en general de la paciente, tanto historia familiar de trombofilia, ya sea familiar o personal. Entonces tener en cuenta los VRL falsos positivos que digamos nos estarían ayudando, pero serían un criterio menor. Pero sí nos estarían, digamos, indicando un poco acerca de esto y pensando quizá en un diagnóstico de la patología, teniendo en cuenta la asociación de otros criterios. Los tromboembolismos no traumáticos, los stroke, lupus eritematoso sistémico, que se ha visto una alta relación con los anticuerpos antifosfolípidos relacionados con el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Alrededor del 50% de las personas que tienen lupus eritematoso sistémico se ven asociados con el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. De igual forma, la anemia hemolítica, ataques isquémicos transitorios, amaurosis, lívidos reticulares, todos estos que están asociados a los criterios que debemos tener en cuenta para, digamos, nosotros pensar un poco
acerca de si se presenta o no esta patología. Entonces, teniendo en cuenta todos estos criterios, vamos a, digamos, a acercarnos a tener un diagnóstico de esto, teniendo en cuenta que estos anticuerpos antifosfolípidos positivos nos van a, digamos, a ayudar a asociar un poco o pensar en el diagnóstico, también teniendo en cuenta la clínica de la paciente. Siguiente. Bueno, pacientes con anticuerpos antifosfolípidos persistentes, pero sin criterios clínicos de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Bueno, en este grupo de pacientes están formados generalmente por pacientes que son asintomáticas, pero tienen una presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que generalmente puede estar asociado a patologías autoinmunes, como vendría siendo el lupus eritematoso sistémico que ya mencioné, que da un aumento de los anticuerpos antifosfolípidos. Y bien, entonces puede manifestar aumento en estos anticuerpos antifosfolípidos, pero no está asociado a manifestaciones, suele ser asintomática, así que no va a tener entonces gestaciones previas relacionadas con quizá abortos recurrentes, partos prematuros, asociados a los criterios que se deberían tener en cuenta para aquellas mujeres embarazadas. Entonces, en estas pacientes, no es que haya un estándar para decir, bueno, vamos a aplicar un tratamiento para este grupo de pacientes. Pero como tal, en el contexto clínico, para evitar, por la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, evitar, digamos, complicaciones o algo, la recomendación que se hace es considerar la administración de ASA de 100 miligramos al día. Siguiente. Bueno, las pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y antecedentes de trombosis. Estas pacientes, este grupo de pacientes sí debería estar entonces bajo tratamiento con medicamentos antivitamina K, que podrían estar entonces utilizando cumarínicos o la warfarina. Esto es importante tenerlos en cuenta porque estos medicamentos deberían estar aplicados antes del embarazo. Y en caso de que se haga el diagnóstico del embarazo como tal, se confirme, estos medicamentos se deben suspender y se aconseja que generalmente sean antes de la semana 6 por los riesgos que constituye al embarazo. Entonces, si el embarazo es confirmado y si la paciente viene tomando este tipo de anticoagulantes, se debe sustituir por las heparinas de bajo peso molecular. Se sigue el tratamiento con heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo hasta el parto. Y después del parto se vuelven a asociar entonces los medicamentos que venía tomando la paciente, ya sea warfarina o el que esté tomando, pero tener en cuenta entonces que el que se va a asociar posterior del parto no debe tener contraindicaciones para la lactancia por los riesgos que éste tenga al feto. Siguiente. Bueno, las pacientes con anticuerpos antifosfolípidos y antecedentes de una o más pérdidas fetales o antecedentes de preeclampsia grave o retraso del crecimiento intrauterino por insuficiencia placentaria. Esto que acabo de leer aquí hace parte como tal de los criterios que se deben tener en cuenta en las embarazadas con sospechas de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces ya tenemos un factor que vendría siendo el aumento de los anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, asociado a todos estos factores, lo que se debería iniciar entonces sería un tratamiento con ASA de 100 miligramos al día en el periodo concepcional, porque no se ha confirmado. Entonces, se hace en el periodo preconcepcional y se añade entonces las heparinas de bajo peso molecular. Esto profiláctico. A diferencia, entonces ya si se confirma el embarazo, se deja el tratamiento durante todo el embarazo hasta después del parto y se debe esperar entonces un mínimo de 6 semanas para, digamos, intentar darle un control con otro tipo de medicamentos asociados ya al posparto y que no estén relacionados con riesgos en la lactancia. Siguiente. A continuación, mi compañera Isabela va a continuar con la exposición. Bueno, entonces tenemos aquí las dosis profilácticas y terapéuticas de las heparinas de bajo peso molecular. En cuanto a la enoxaparina, la dosis profiláctica, si es menor a 50 kilogramos,
la dosis es de 20 miligramos. Si está entre 50 y 90 kilogramos, la dosis de 40 miligramos, y si está mayor a 90 kilogramos, la dosis profiláctica sería de 60 miligramos. En cuanto a las dosis terapéuticas, vamos a tener que se administra 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas y 1.5 miligramos cada 24 horas. En cuanto a la dalteparina, si está entre 50 y 90 kilogramos, se administran 5.000 unidades internacionales, y si es mayor a 90 kilogramos, 7.500 unidades internacionales. En cuanto a las dosis terapéuticas, tenemos 100 miligramos, 100 unidades internacionales por kilogramo cada 12 horas y 200 unidades internacionales por kilogramo cada 24 horas. En cuanto a la bemiparina, si es menor a 50 kilogramos, se administran 2.500 unidades internacionales. Si está entre 50 y 90 kilogramos, se administra 3.500 unidades internacionales, y si es mayor a 90 kilogramos, 5.000 unidades internacionales. Esta pues va a tener una dosis terapéutica, si es menor a 50 kilogramos, unas 5.000 unidades internacionales. Si está entre los 50 y 70 kilogramos, 7.500 unidades internacionales. Si está entre 70 y 100 kilogramos, 1.000 unidades internacionales. Y si es mayor a 100 kilogramos, 115 unidades por kilogramo. Y en cuanto a la tinzaparina, la dosis profiláctica va a ser de entre 3.500 y 4.500 unidades internacionales. La dosis terapéutica va a ser de 175 unidades internacionales por kilogramo cada 24 horas. Pasa, por favor. Bueno, entonces, las situaciones de alto riesgo obstétrico en gestantes con síndrome antifosfolípido. Vamos a tener las relacionadas con el síndrome antifosfolípido y las no relacionadas con el síndrome antifosfolípido. Entre las relacionadas con el síndrome antifosfolípido vamos a tener daño orgánico irreversible, como la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, el accidente vascular cerebral y la hipertensión pulmonar. También vamos a tener la trombosis previa, anticoagulante lúpico y la triple positividad de los anticuerpos antifosfolípidos. Y las no relacionadas con el síndrome antifosfolipídico van a ser las complicaciones obstétricas previas y la edad mayor a 40 años. Pasa, por favor. Bueno, entre las situaciones en las que el embarazo debe contraindicarse con pacientes con síndrome antifosfolípido, tenemos hipertensión pulmonar grave, una sistólica estimada mayor a 50 miligramos de mercurio o sintomática, la insuficiencia cardíaca, el fracaso renal crónico con una creatinina sérica mayor a 2,8 miligramos por decilitro y el ictus en los 6 meses previos. Pasa, por favor. Bueno, entonces, en cuanto al síndrome antifosfolipídico catastrófico, esta pues es una complicación rara, pero potencialmente mortal de anticuerpos antifosfolípicos. Esta pues presenta menos del 1% de los pacientes con anticuerpos antifosfolípicos que desarrollan este síndrome antifosfolípido catastrófico. La mortalidad de este es muy alta, con un 48%, especialmente en pacientes con lupus eritematoso sistémico y aquellos con afectación ya sea cardíaca, pulmonar, renal y esplénica. Este pues se va a caracterizar principalmente por trombosis en múltiples órganos durante un corto periodo de tiempo. Las arterias de pequeño y mediano calibre son las que más frecuentemente se van a ver afectadas, y la presentación clínica de esta pues varía según el órgano afectado y puede incluir trombosis periférica. Pues en cuanto a los criterios preliminares para la clasificación de este
síndrome antifosfolípido catastrófico se publicaron en el 2003 y los 4 criterios son el compromiso de 3 o más órganos, sistemas o tejidos, las manifestaciones que se desarrollan simultáneamente o en menos de una semana, la confirmación histopatológica de oclusión de vasos pequeños en al menos un órgano y la confirmación del laboratorio de la presencia de. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a los criterios diagnósticos para síndrome antifosfolípido catastrófico, vamos a tener los definitivos y los probables. En los definitivos vamos a tener afección de más de 3 órganos, sistemas o tejidos, las manifestaciones simultáneas o en menos de una semana, la confirmación anatomopatológica de oclusión en vasos pequeños en al menos un órgano o tejido y la confirmación de la presencia de síndrome antifosfolípido. Y las probables vamos a tener 4 criterios, pero solo en 2 órganos o tejidos, y si se cumplen los 4 criterios en ausencia de confirmación por el laboratorio a las 12 semanas. Pasa, por favor. Bueno, a continuación, mi compañero Jeffrey Ruiz seguirá con la exposición. Buenos días. Siguiendo con la charla, vamos a tener lo que es el manejo. Este manejo gestacional, cursando con con estos antecedentes de este síndrome antifosfolípico, principalmente en aquellos con antecedentes trombóticos, se va a recomendar como medida profiláctica la identificación y el manejo adecuado o un manejo precoz de cualquier tipo de estas infecciones que pueda pasar nuestro paciente, así como el mantenimiento o digámoslo así, de una anticoagulación adecuada durante toda la gestación para que nuestra paciente pueda tener un mejor pronóstico. El manejo también de esta paciente gestante con estas clínicas combinante o cursando con este síndrome antifosfolípico, requiere más que todo la finalización de la gestación una vez se asegure la madurez de nuestro feto a nivel fetal, a nivel pulmonar. Además, se puede o es necesario el manejo, digámoslo así, multidisciplinario en una unidad de cuidados intensivos para un tratamiento que sea basada o sea cursado con anticoagulación y administración de algunos glucocorticoides. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta tabla, en una paciente embarazada con este síndrome antifosfolipídico, ¿cuál es el mejor momento de la vida intrauterina en el embarazo? Aquí tenemos unas recomendaciones de un lado y tenemos los grados. Bueno, estas recomendaciones, la primera recomendación se recomienda en ausencia de todas estas indicaciones médicas u obstétricas, un estado de un parto temprano. Se finaliza aproximadamente en la semana 39 de la gestación para controlar el momento de la interrupción de estos fármacos antitrombóticos. También otra recomendación que es la interrupción por cesárea según estas indicaciones obstétricas habituales. Otra recomendación que se da, al menos un intervalo de 24 horas entre la última dosis y la dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular y la colocación de un catéter epidural y al menos 12 horas para la dosis profiláctica. Otras recomendaciones que se dan para esta paciente, se recomienda algunos pacientes con riesgo de estos trombóticos evaluado
o evaluando de una forma individualizada la planificación de este parto con este ingreso hospitalario y paso a o se cursa con esta heparina no fraccionada a las 36 o a las 37 semanas de gestación. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener lo que son los momentos de introducciones y vamos a tener las consecuencias activas de la enfermedad y complicaciones sobreagregadas. En las recomendaciones de los expertos vamos a tener interrupción, que se dice que es el aproximado de 39 a las 49 semanas. En el Hospital Clínico de Chile se recomienda, no obstante, que la semana 37 de esta gestación complicada que ya esta paciente tenga con este síndrome, inmediatamente alrededor de esta semana 39 para evitar otras complicaciones adversas. Se da un tratamiento para que lo que es la madre y el feto puedan tener un buen pronóstico. En vía del parto, la cesárea, bajo las condiciones obstétricas, como ya le dije habitualmente, intentando intermediando más que todo o tener la primera lección, la vía por concepción, sobre todo el riesgo para estas trombosis asociadas a esta cesárea, obviamente por el parto vaginal. Evaluación de estos casos a caso, o sea, todos estos casos, todas estas pacientes se deben individualizar y se debe tratar. Siguiente, por favor. Bueno, en el manejo postparto tenemos un manejo en la paciente ya cursando con puérpera con este síndrome. Las recomendaciones que se dan: reiniciar los anticoagulación lo que son 6 horas después del parto vaginal o 12 horas después de la cesárea, al menos que exista sangrado o riesgo significativo de un sangrado. En estos pacientes que cursan con este síndrome obstétrico, se recomienda un uso que esta heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas durante 6 semanas después del parto. Se recomienda también que estas pacientes con este síndrome, trombótico, que es el síndrome antifosfolipídico trombótico, previamente se deben anticoagular con antagonistas de esta vitamina K, que son reiniciadores del puerperio inmediato. Otras recomendaciones que se da a esta paciente con este síndrome antifosfolipídico trombótico, que no están con esta anticoagulación previa al embarazo, se reinicia como tal con esta heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas por lo menos 6 semanas y haciendo una evaluación de estos usos o haciendo un monitoreo de estos usos de estos anticoagulantes como tal previamente. Otra recomendación que se le da a estos pacientes que cursan con este síndrome: los antecedentes, si esta paciente tuvo algunos antecedentes trombóticos, que sean que se someten a una cesárea, que por criterios obstétricos no pudieron tener por vía vaginal. El uso de medias elásticas de compresión graduada durante este tiempo en esta instancia. Estas heparinas, además de estas, van a ser más que todo profilácticas farmacológicas correspondientes para esta dicha o esta mujer que está cursando en este momento. Siguiente, por favor. Tenemos también las complicaciones en métodos anticonceptivos y también las en pacientes con este síndrome que están causando. No se recomienda como tal este uso de estos anticonceptivos orales combinados y progestina, lo que son estos pacientes con este síndrome antifosfolípico. Se recomienda más que todo el dispositivo intrauterino, que es el AT de cobre, como método anticonceptivo seguro para estas pacientes con este síndrome antifosfolípico.
al menos que exista o que no exista como tal una contraindicación ginecológica. También tenemos la anticoncepción de estas emergencias como tal, en base de esta que tengan o que estén cursando nuestros pacientes con este síndrome. La mayor recomendación, como ya les dije, es la T de cobre, para obviamente evaluando los riesgos obstétricos y que no tenga ninguna complicación nuestra paciente. Siguiente, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Evaluando un poquito sobre el tema, nos dio a conocer o a entender muchos aspectos químicos, muchos aspectos fisiológicos, terapéuticos para un buen diagnóstico, un buen tratamiento para nuestras pacientes, un buen tratamiento a nivel fetal también, a nivel del puerperio, después, antes, durante y después del embarazo, para que estas pacientes puedan tener una gestación adecuada y muy buena. Muchísimas gracias, espero que sea de su agrado. Gracias. Isabela, presente su artículo, por favor. Un momento. Bien, entonces mañana práctica, ¿no? 7 en punto, ya saben todas las indicaciones que deben seguir. La historia clínica antes de medianoche, junto con el resumen de la patología, el ensayo de la patología correspondiente. Preparen para mañana historia clínica, no sepsis, sino historia clínica ginecológica. Ese es el tema que vamos a abordar mañana. Y el jueves, entonces, Dios mediante, vamos a ver sepsis y embarazo. El viernes, cuando miramos amenorrea primaria y amenorrea secundaria, básicamente estas dos tienen las mismas patologías de base, los mismos criterios para diagnosticar, el mismo manejo, solo que, como sabemos, la amenorrea primaria es aquella en la cual la paciente nunca ha visto la regla, la menstruación, mientras que la amenorrea secundaria, ella vio la menstruación, pero ahora entró en amenorrea. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sencillo, que en la amenorrea primaria hay que buscar aquellas patologías que impiden permanentemente la menstruación. Mientras que en la amenorrea secundaria hay que buscar aquellas patologías que impiden posteriormente la menstruación. Por ejemplo, una paciente que tenga una agenesia uterina o remanentes no va a tener amenorrea secundaria. Si no hay útero, no hay amenorrea secundaria. Si no hay ovario, no hay amenorrea secundaria. Serán primarias. O sea, la amenorrea secundaria, aquellas pacientes que alguna vez todo les funcionó bien. Para que haya